Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a Pía especialmente por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir alguna experiencia con nosotros. Virginia también, muchas gracias por invitarme y felicitarlos porque realmente este simposio es muy interesante. Los disertantes han sido excelentes y creo que de acá vamos a sacar muchas conclusiones. La charla anterior me ayuda a continuar con esta porque yo quiero contarles un poco la experiencia que hemos tenido nosotros en el centro buscando otro tipo de marcador para las fallas de implantación. Y no nos tenemos que olvidar también que para que haya una buena implantación debemos necesitar un buen endometrio, pero también un buen embrión. Y a veces cuando uno viene y presenta un tema y se focaliza solamente con lo que va a presentar, se olvida de la otra pata. Y entonces uno tiene que saber, primero apretar el puntero como la gente, ahí está, saber que hoy voy a hablar de endometrio receptivo, pero no nos tenemos que olvidar del embrión. Y todos los trabajos, o la mayoría de los trabajos, cuando hablan sobre endometrio o sea, hablan sobre embrión, se olvidan de la otra parte. Entonces tenemos que hablar qué tipo de embrión estamos hablando, si es un embrión euploide, si es un embrión aneuploide, porque todos estos trabajos o todos estos estudios que vamos a hacer, después dependen de cada uno de los embriones. Lo que sí es cierto, que uno tiene que entender, hoy hablábamos de falla ovárica y hablaban de baja reserva. Y uno tiene que entender que nosotros vamos en contra de la naturaleza. Nosotros hiperestimulamos, queremos conseguir muchos óvulos, queremos conseguir muchos embriones, pero después sabemos que muchos de esos óvulos no son de buena calidad, sabemos que esos embriones son aneuploides, sabemos que esa oleada hormonal que hacemos sobre el endometrio tampoco hacemos que ese endometrio crezca correctamente, y entonces es un punto en el cual nosotros tenemos que ir aprendiendo que todo lo que hacemos con la estimulación, va a afectar el ovocito, el endometrio y el embrión. Cuando hablamos de implantación hablamos de receptividad endometrial, hablamos de calidad embrionaria y hablamos también parte en la técnica. Creo que hoy todos los que hacemos reproducción estamos haciendo una técnica adecuada porque la transferencia embrionaria es muy simple. Cuando se empezó a incorporar en forma normativa utilizar la ecografía para poder hacer la transferencia, solucionó un montón de dudas que a veces teníamos cuando hacíamos las transferencias a ciegas y no sabíamos si realmente ese embrión estaba colocado en el útero o quizá había vuelto con la cánula o había quedado en el cuello. Entonces, cuando se normatizó la posibilidad de transferir con el ecógrafo, uno pudo objetivar. Entonces, creo que si bien todavía tenemos que aprender más de la transferencia, no hay mucho más. Hay que saber la colocación y la técnica donde tiene que estar el embrión, pero hay que ver otras cosas. Una de las cosas, recién lo habló de la doctora, la ventana de implantación. Sabemos que hay un espacio y un tiempo determinado que el endometrio va a ser receptivo, la famosa ventana que se abre y se cierra. A los pacientes le hablamos ahora de la ventanita como la canción, y le explicamos cómo esa ventana de implantación tiene un tiempo determinado. Y entonces también tenemos que evaluar eso, pero no nos tenemos que olvidar de este tipo de curvas, que es lo que hablaba recién. Estoy hablando del embrión, pero estoy hablando del endometrio, pero también hablemos del embrión. Entonces, muchos estudios que vamos a ver, se habla de hilera, se habla de técnicas en embrión, en endometrio, pero tenemos que acordarnos que la aneuploidía existe, que mujeres menores de 35 años, el 50% de los embriones van a ser aneuploides, y que las mujeres mayores de 40, entre el 80 y el 85% van a ser embriones aneuploides, por lo tanto, hagamos lo que hagamos, esa mujer no se va a poder embarazar. En estas condiciones y planteando esta situación vamos a tratar de ver solamente el endometrio. Y en el endometrio podemos hacer muchas cosas. La primera cosa que hacemos, o que hacíamos al principio, era la biopsia de endometrio, solamente para ver si había una fase lútea adecuada o si había algún proceso de inflamatorio que nos iba a decir el patólogo. Los estudios hormonales cada vez han avanzado más, sabemos que hoy necesitamos pedir una progesterona el día del HCG, el día que vamos a ir a recuperar los ovocitos, y dependiendo si esa progesterona está aumentada, a veces no transferimos, congelamos y hacemos una transferencia diferida.
Los estudios genéticos que recién presentó la doctora, con las famosas ventanas con los estudios de ERA, nos van a ir acercando también a una posibilidad. Yo creo que el ERA, personalmente, es importante cuando yo sé que tengo un embrión euploide. Y entonces, cuando tengo un embrión euploide y esa mujer no se embaraza, entonces tengo que ir a buscar el endometrio. Y ahí sí hay que hacer todo lo que podamos sobre el endometrio. Si yo no tengo el estudio del PGTA, estoy trabajando a ciegas igual. La ultrasonografía, que esto es lo primero que aprendimos siempre en transferencia embrionaria, ver la calidad del embrión, del endometrio, dependiendo de la ecografía, y el estudio vascular, con el Doppler que vamos a hablar en un ratito. O sea, hoy cualquiera de nosotros que hace reproducción, cuando viene un informe de ecografía sabemos qué tipo de endometrio es este, 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 o no. Sabemos que acá la señora acaba de menstruar o es un endometrio atrófico. Acá estamos esperando a tener los mejores parámetros para la transferencia embrionaria, un endometrio que tenga por lo menos 8 milímetros, entre 8 y 12 milímetros, que tenga una característica trilaminar. También tenemos que aprender a mirar también el cuello y ver el moco cervical, que también nos va a ayudar a evaluar la salud de este endometrio. Y por supuesto, este es un endometrio hiperrefringente que nos indica que ya hay progesterona o que a veces son esos endometrios que queremos hacer transferencia y no sabemos qué tiene. Por eso es importante el estudio de la vascularización. Yo creo que sí, porque la vascularización del útero es dinámica. Hay una zona que son las arterias que siempre están, pero hay zonas que esas arterias se van regenerando en cada uno de los ciclos. La anatomía del útero ya lo conocemos todos y sabemos que cuando vamos a estudiar nosotros el Doppler vamos a ver las arterias uterinas y el flujo que llega a estas arterias uterinas y también las arterias espiraladas, que son las que se van a formar cerca o llegando al endometrio. Con estos dos estudios que vamos a proponer o que estamos haciendo, estamos diciendo que este órgano está saludable, porque para que un órgano sea saludable tiene que tener una buena irrigación. ¿Y qué puede pasar? ¿Por qué puede haber alteraciones vasculares? Bueno, pueden ser primarias por defectos intrínsecos del útero, por miomas, por adenomiosis, o patologías secundarias, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, también el cigarrillo. Hemos visto muchas pacientes que empezamos a hacer Doppler de control y solamente cambiando sus hábitos, el cigarrillo, el café, hemos podido mejorar la circulación. ¿Y qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver la circulación endometrial, les decía, y las arterias uterinas. Y se considera como una causa de ESCA en un 5 o un 10% algunas patologías que tienen que ver con la vascularización. Desde el advenimiento del Doppler en 1988 se obtuvieron datos importantes que vamos a empezar a evaluar ahora. Fíjense, estas son curvas solamente que podemos medir en el Doppler, el IP, el índice de resistencia, el flujo, velocidad. Fíjense, si vemos este gráfico que es parecido al hormonal, hay modificaciones en el flujo de cada una de las arterias y en cada uno de los valores dependiendo de la fase folicular o la fase secretora. Y hoy sabemos que cerca de la transferencia, los primeros días, muy cerca de las primeras 24 o 48 horas antes de la transferencia, el índice de pulsatividad para que este endometrio sea receptivo no tiene que ser superior a 3. Existen infinidad de trabajos que hablan sobre el Doppler y los valores de éxito con un IP menor a 3 en cada una de las arterias. Bueno, se paró. Este es otro trabajo interesante de Libby, donde habla también del IP, pero ya lo está relacionando no solamente con el IP, sino lo relaciona con el crecimiento, con la medida del endometrio, ¿no? Pero fíjense que los valores siguen estando por debajo de 1,5, pero por debajo de 3, lo más importante. Fíjense acá,
Es una arteria uterina derecha, izquierda de una paciente donde el índice IP es de 6. Acá vemos uno de 2,7. Y fíjense cómo cambia la diástole. Solamente mirándolo, les muestro la foto y se dan cuenta que este índice IP es muy alto. Y estos son pacientes con endometrios que no son muy católicos, que digamos. La vascularización subendometrial es lo mismo. No es lo mismo estos puntos vasculares que no encontrar puntos vasculares. ¿Qué consideramos nosotros como normal por encima de los 3 puntos vasculares? De 3 en adelante es importante porque nos está diciendo que el Doppler está funcionando bien y esa salud del endometrio es muy buena. Acá están viendo un endometrio hiperrefringente porque este es un endometrio ya que tiene progesterona. Este es un endometrio que está cerca del día de la transferencia. ¿Qué podemos hacer entonces? Hay infinidad de trabajos que hablan sobre el sildenafil. La posibilidad de utilizar un potente vasodilatador que permita mejorar la circulación del útero. Y esto es objetivable. Nosotros utilizamos óvulos de sildenafil de 100 miligramos divididos en dos colocaciones, por vía vaginal, a la mañana 50, a la noche 50, y lo comenzamos a partir del segundo o tercer día del ciclo, en cuanto deje de tener pérdida. Y va a continuar la preparación del endometrio hasta 48 horas antes de la transferencia, y ahí hacemos una ecografía. Y ahí hemos visto Dopplers que estaban alterados que después mejoraron, ¿sí? Hay un trabajo interesante justo mientras que... Bueno, esto es un trabajo que habla sobre sildenafil por vía oral. Todavía no lo probamos, pero de vagos. Yo creo que tenemos que empezar a probarlo. Pero también hablan sobre las pérdidas, y acá está, doctora, Natural Killer, lo que usted decía. Y acá este trabajo me pareció interesante porque lo que hacen es, en Dopplers alterados, lo que hacen es medir los Natural Killer y encontrar en sangre que están aumentados, hacerle tratamiento con sildenafil en la fase proliferativa, y seguirlo con Doppler, y si el Doppler está normal, ahí hacen transferencia y después continúan con los tratamientos habituales que ustedes estaban planteando. Pero bueno, justo me acordé cuando lo vi, dije, bueno, qué caso, no sabía si ponerlo o no porque es difícil explicarlo, pero justo era un trabajo que me pareció interesante. Nosotros comenzamos haciendo trabajos a partir de los 2015 aproximadamente, creo que el 2014-2015 tenemos publicado el primer trabajo que está en la revista de reproducción de Samer, que era un grupo chiquito de 12 pacientes. Después publicamos en aproximadamente, creo que el 2016, si mal no recuerdo, en la revista de SOCBA, donde se habla sobre 60 pacientes que habían tenido fallas en transferencias, 1 o más, y habíamos medido entonces, antes de hacer la próxima transferencia, el índice IP y los puntos vasculares subendometriales. Si estos eran patológicos, lo que hacíamos era pasarlo a tratamiento de sildenafil y objetivarlo. ¿Cuánto tiempo lo hacemos? Entre 1 y 2 meses. Si el primer mes, cuando estamos por transferir, vuelve a hacer lo mismo, cancelamos la transferencia, volvemos a hacer el tratamiento y volvemos a objetivar este método. No voy a cansarlo, lo único que les voy a mostrar es cómo han cambiado. Estos son los puntos vasculares, lo que era el Doppler diagnóstico, eran los Doppler posterior al tratamiento. Lo que sí encontramos fue un 50% más de embarazo sobre esas mujeres que antes no habían embarazado y que tenían un Doppler patológico. Acá se ven algunos casos, como ya les mostraba, pacientes uterina izquierda y derecha, con un valor diastólico muy bajo y cómo se modificaban después del tratamiento. Lo mismo, esta es una ovodonación de una mujer de 48 años, donde la modificación es evidente entre un ciclo y otro de preparación endometrial. Al principio, esto lo hacíamos con pacientes que durante la estimulación de la ovulación para recuperación de ovocitos y las pacientes que tenían embriones congelados. Entonces lo que queríamos ver también era si con el sildenafil aparte podíamos mejorar la cantidad y la calidad ovocitaria. Bueno, en realidad les adelanto que no hubo ningún tipo de modificación
y por lo tanto lo que hicimos ahora es directamente utilizarlo con pacientes que se van a hacer la transferencia diferida. En resumen, ¿cómo trabajamos ahora? Se realiza Doppler color 24 o 48 horas antes de la transferencia embrionaria. En general esto ahora generalmente está más normatizado en pacientes que ya tienen embriones congelados. Entonces, la paciente le hacemos el diagnóstico, si podemos el ciclo previo mejor, así no postergamos tanto la transferencia. Si esa paciente tiene alteradas el Doppler, lo que hacemos es extraemos los embriones, hacemos la fertilización, congelamos embriones y empezamos a preparar el endometrio directamente con estrógeno y progesterona. El mismo día de la transferencia o el día anterior, antes de que descongelen los embriones, nosotros hacemos un Doppler. Si ese Doppler es normal, con tratamiento de sildenafil, por supuesto, ¿no? Si este Doppler es normal, se hace la transferencia embrionaria. Si es patológico, entonces seguimos 2 meses con sildenafil y seguimos con el control. Si luego de 2 ciclos el endometrio no sigue mejorando, lo reevaluamos. ¿Y qué es lo que reevaluamos? Bueno, reevaluamos otras cosas. Vemos si podemos hacer un ERA, si podemos hacer un ALICE, si podemos hacer una biopsia de endometrio para buscar, por ejemplo, lo de Natural Killer, o empezamos a pensar un poco más globalmente. A ver, ¿cómo está el embrión? Primero, si es un embrión epuloide o no. Si es un embrión que no ha sido estudiado, ¿qué edad tiene la paciente? Porque tampoco vamos a estar jugando con un paciente de 43 años con 2 embriones guardados, pero digamos, tomamos conductas sobre también el paciente. Lo que sí es importante es tener en cuenta 2 cosas. Si yo no tengo puntos vasculares, no lo transfiero, porque ahí no se implanta. Eso ya no tengo dudas. Trato de buscar la mejor manera para conseguir por lo menos 3 puntos vasculares. Si las arterias uterinas tienen más de 3 puntos en el IP, lo evalúo. ¿Qué evalúo? Si son las 2 arterias, si es una sola. ¿Qué edad tiene la paciente? Porque lógicamente a medida que pasa la edad, el índice de IP va a seguir aumentando. ¿Y qué me puede pasar si la transfiero? Bueno, esas pacientes pueden embarazar, pero pueden llegar a abortar. Entonces, puntos subendometriales bajos no implantan. Si trabajo sobre las arterias uterinas solas y es lo único que tiene alterado, son pacientes que pueden tener abortos. Y ahí coincido con lo que dice la doctora, empezar a investigar a ver si hay algún tipo de problema inmunológico que podamos modificarlo. Bueno, esto es lo que hacemos nosotros, no es nada distinto de lo que hacen todos, pero sí nos ha guiado y nos ha ayudado mucho en objetivar un poquito más la posibilidad de la transferencia. Muchas gracias.